En De Todo cada día tenemos algo nuevo por descubrir. Es por eso que hoy los quiero invitar a que juntos conozcamos una técnica que utiliza los beneficios del agua para trabajar con nuestros canales energéticos y así buscar la sanación de nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Qué estamos esperando? Yo soy Alexia, vamos a comenzar. Yanira Estrada es pionera en llevar las terapias acuáticas en México a otro nivel. Yanira, ¿cómo llegó a ti el conocimiento acerca de las terapias acuáticas? Bueno, vengo de una familia de nadadores. Creo que antes de caminar ya estaba en el agua. Mi papá fue una persona que se dedicó a la natación, al buceo, a todas estas actividades acuáticas. Y bueno, la actividad acuática vino a ser una parte necesaria en mi vida. En el año 2005, una compañera de trabajo me invita a tomar un curso de Watsu. Y entonces esto viene a cambiar mi perspectiva de las terapias, de las clases y de todo lo que se puede hacer en el agua. Al tiempo, una de todas las otras actividades acuáticas que yo aprendo se llama acondicionamiento acuático. Y resulta que a nivel mundial existe una asociación, AEA, que es una asociación, la Asociación Americana del Ejercicio, que se encarga de instruirnos alrededor del mundo en actividades del fitness y el agua. Entonces descubro que ya puedo entrenar, que puedo dar clase a niños, que puedo trabajar con estimulación temprana, que puedo trabajar con adultos mayores, con mujeres embarazadas. Digo, wow, ¿no? Esto es mucha información. ¿Qué se hace con esto? A la par, llega, al trabajar en las albercas, empiezan a llegar personas que manda el médico, pero resulta que el médico no les dijo qué hacer. Entonces mi teoría es, a lo mejor el médico ni sabe nadar, que probablemente habrá algunos que saben muy bien, y me doy cuenta que yo no sé de qué manera desarrollar cuando ellos tienen una hernia, cuando ellos tienen una prótesis en la cadera, cuando tienen cirugías en las cervicales, y tengo mucha información de la parte acuática. Descubro que existe una carrera, fisioterapia, que además es una carrera no muy explorada en México. Últimamente se ha vuelto no solo de moda, sino necesaria. Se le llama que es una carrera del futuro. Y entonces, con toda la información de la parte acuática, descubro que la fisioterapia es algo que viene a complementar y de una manera fabulosa lo que yo estaba haciendo. ¿Qué descubro? La gente que hacemos natación o que nos dedicamos al agua no conocemos del cuerpo, no conocemos de cómo funciona, de cómo repararlo. Y la gente que hacemos fisio a veces no sabemos nadar. Entonces, ¿qué es lo que llega a formar Aquasense, que es el proyecto en el que yo trabajo? Existen muchos canales para trabajar con todo tipo de poblaciones, conociendo su estructura, conociendo patologías, conociendo de manera individual lo que puede necesitar cada una de las personas que llegan al agua mandadas por el doctor, ¿no? El 70% de las personas con las que yo trabajé en ese momento en esa alberca las había mandado el médico. Entonces, para mí fue un laboratorio, la alberca, porque entonces fui descubriendo con qué ejercicios yo podía trabajar con alguien que tiene prótesis en la cadera, con qué ejercicios puedo trabajar con alguien que tiene un hombro congelado, con qué ejercicios o con qué características tanto del agua como de herramientas, yo puedo hacer que alguien tenga mejor calidad de vida. El descubrimiento ha sido fantástico porque además de que ellos iban viendo resultados, al tiempo se iba volviendo una actividad preventiva, una actividad de entrenamiento, una actividad de vida, ¿no? Gente mayor que es lo único que pueden realizar porque no hay impacto, una persona que tiene osteoporosis que necesita venir al agua, pero si yo solo me dedico a la natación o las actividades acuáticas, sé que funciona, pero no sé por qué. Entonces, esta necesidad de profesionalización personal me llevó a descubrir que existen muchos caminos para poder trabajar en el agua y además hay un campo de trabajo enorme. Tomemos en cuenta que México tiene un grave problema de obesidad, un grave problema de enfermedades
cardiopulmonares, diabetes, son enfermedades crónico-degenerativas que además se pueden modificar. Entonces, con una teoría en la que si yo prevengo que alguien pueda tener alguna enfermedad para tener una vejez difícil, mi interés es prevenirlo cuando tengo 30 años, 40 años, ¿no? Y además puedo tener acceso a una alberca, hacerlo de una manera agradable, hacerlo de una manera feliz, incluso disfrutándolo, a que tenga que pagar en 20 años un médico que me va a costar mucho dinero, que me va a costar un tratamiento que tal vez me imposibilite, en fin, ¿no? Entonces, todo este camino entre el agua, la terapia y las condiciones que me hicieron llegar a una alberca y trabajar con ellos, pues me han hecho descubrir que es un campo virgen, que es un campo que aunque existen luces en muchos lugares para poder trabajar, pues hay mucho más que hacer, ¿no? Mucho más que hacer. La idea del proyecto de Aquasense es la profesionalización de entrada, de aplicar una técnica correcta, de aplicar a pacientes que puedan tener de manera individual el tratamiento y generar profesionalización en el medio, preparar a más chicos que hacen fisio para que puedan tener un mejor desenvolvimiento en sus medios de trabajo o en la manera en la que yo trabajo también. Quizás alguien esté interesado. Hay mucha gente en el país que ya lo está haciendo de una manera exploratoria como yo. Entonces, tampoco voy a decir que soy la única persona que lo hace, sin embargo, le tengo mucha fe a un proyecto en el que puede crecer y puede crecer de una manera ordenada. Claudia es una de las pacientes que toma la terapia Watsu. Claudia, ¿cómo te ha ido con esta terapia? ¿Por qué te interesó tomarla? Me interesó mucho porque estoy pasando por un proceso de cáncer de mama y derivado a esto no lograba conciliar el sueño, no descansaba, obviamente pues tenía la cabeza muy dispersa. Y platicando con Yanira, que ya tengo unos años con ella, me ofreció esta terapia de Watsu y la cual me ha ayudado a relajarme mucho, a ver las cosas de diferente manera y así sucesivamente. Entonces los beneficios sí son bastante notorios. Muy notorios, o sea, en el cuerpo, o sea, sigues teniendo la misma flexibilidad. Uno piensa que cuando está en esta etapa, pues vas a dejar de hacer muchas cosas, que ya no te vas a levantar igual, no te vas a mover, y de ninguna manera el Watsu te hace que sigas continuando con tu vida lo normal. ¿Qué es lo que más te gusta de Watsu? Ay, sobre todo lo que más me gusta es cuando me cierro los ojos y me lleva con la cabeza por toda la alberca. ¿Y cuáles son las terapias en las que está enfocado, digamos, el cuidado de los pacientes que asisten? Watsu, por ejemplo, yo creo que es como una muy novedosa. Sí, bueno, el Watsu es una de las técnicas que se está trabajando más o se están estudiando más alrededor del mundo. Te voy a contar un poquito qué sucede con el Watsu. El Watsu nace en los 80s en un lugar que se llama Arby, en California. La persona que lo desarrolla, Harold Dull, es un americano que hacía shiatsu. Descubre, en este lugar en California hay termales, hay aguas termales. ¿Qué es lo que él hace? Llevar sus conocimientos del shiatsu al agua con un equipo de amigos que se dan cuenta que el agua les genera beneficio, por ejemplo, al tener el cuerpo flotando, ¿no? Van descubriendo que pueden hacer movimientos de una manera más sencilla a partir de la temperatura del agua. Descubren que las personas que de manera experimental empiezan a venir al agua tienen mejoría, tienen beneficios y ellos se van como armando fueron suficientemente curiosos para armar una estructura. El Watsu está clasificado en 4 niveles. Estos 4 niveles te van armando una rutina, te van diciendo paso a paso qué hacer. Cuando tú tienes 4 niveles de Watsu como terapeuta, que es en mi caso, yo soy practicante de Watsu, yo aprendo a hacer las diferentes rutinas, necesito cumplir con determinado número de horas de práctica y este número de horas de práctica me va generando a mi experiencia. Cuando yo cumplo un Watsu 4 y de muchísimas horas de práctica, yo me puedo volver instructor.
Y existe una herramienta más dentro del Watsu que se llama Tandem. Es un poquito menos intenso el movimiento, de hecho es un movimiento que se realiza entre 3 personas y lleva un movimiento de relajación distinto, pero solamente es perceptible por la persona que lo está recibiendo. Existe una técnica que yo utilizo que se llama Aquadynamic. Esta técnica tiene origen brasileño. Marcelo Roque es un terapeuta brasileño que creó o desarrolló esta técnica y es como de una manera fluida llevar al paciente. Watsu tiene al paciente sobre el nivel del agua o al nivel del agua y Aquadynamic ya lo lleva a movimientos más fuertes pero dentro del agua. La sensación del paciente cuando recibe esta técnica es perderse en el espacio, ¿no? Se pierde porque no sabe dónde está, lleva los ojos cerrados y entonces cuando él va saliendo del agua resulta que tuvo movimientos articulares muy amplios, tuvo estiramientos musculares también muy amplios y es algo que no depende de lo que yo haga necesariamente porque la estructura de un tratamiento acuático depende de las características que tiene el agua. Voy a profundizar un poquito en esto. El agua, al generar la sensación de no gravedad, libera las articulaciones. Entonces, al tener articulaciones liberadas, nos puede producir movimientos más amplios. Al flotar, nos lleva a una relajación mucho más profunda. El cuerpo, al no estar en una posición horizontal, que tenemos la carga de la gravedad, libera todas las articulaciones. Sumado esto a la temperatura del agua, sumado esto a la presión que nos está generando el agua, vamos a generar movimientos en los que la resistencia nos va a generar todavía mayor amplitud de movimiento. Esto lo que va a lograr es que el paciente tenga como si lo armaras de nuevo, como un cubo. El paciente al momento de salir del agua va a sentir que tiene una estructura corporal distinta por todos estos pequeños movimientos que armamos dentro del agua. ¿Qué sucede después? Existe un ciclo del estrés que nos provoca, por ejemplo, el estrés del día a día, el no dormir, el trabajo, los problemas económicos, etcétera. Y entonces nosotros rompemos este ciclo del estrés generando una relajación inmediata, generando una calidad del sueño mayor. Y entonces, uno de los objetivos que tienen las terapias acuáticas, el Watsu, el Tandem, el Aquadynamic, es tratar de elevar el sistema inmunológico del paciente y al nosotros elevar el sistema inmunológico vamos a romper este ciclo de estrés. Olga lleva 8 años tomando estas fantásticas terapias y déjenme decirles que le ha ido muy bien. Cuéntanos tu experiencia, Olga. Con mucho gusto, me ha ido maravillosamente bien, porque de no poder caminar derecho y no poder sentarme y no poder hacer todos los movimientos de manera normal, cada uno llevaba un dolor especial. Encontré a Yani, quien me ofreció esta terapia y me cambió la vida. ¿Y cómo te acercaste a estas terapias? ¿Qué es lo que te llevó a recurrir a ellas? Mira, fueron 2 cosas, la desesperación y el dolor, porque yo tengo 2 hernias lumbares y una hernia cervical. Normalmente se operaban y ahora creo que se operan también, pero yo soy muy miedosa, entonces preferí probar. Dije, voy a tomarme este tiempo y darme la oportunidad de probar algo que sí me pueda ayudar y que no me dé miedo. ¿Cómo era tu vida antes de estos 8 años de tomar estas terapias, Olga? Mira, nosotras las mujeres lo vamos a entender muy bien. No podía usar tacones, no podía caminar derecha. Para sentarme, tenía que sentarme con mucho cuidado, si no me me pellizcaba los nervios de la columna y es un dolor de veras que es muy molesto. Al pararme era lo mismo y caminar también. Al acostarme en la noche también los movimientos tenían que ser con mucho cuidado y la verdad en 24 horas no logras descansar y los medicamentos que te dan como relajamiento o para evitar el dolor al final del camino tampoco te van a servir. Bueno, a mí no me funcionaron. Entonces, lo que más me ha relajado es la terapia de Watsu, el agua, y la terapia que me dio física Yani, en cuanto a poderme mover poco a poco. ¿Y
¿Y qué hay con el trabajo en los canales energéticos? Esa también es una labor muy importante que este tipo de terapias fomenta. Es correcto. El Watsu utiliza canales energéticos basados en la acupuntura, en todas estas técnicas chinas en las que se van alineando a partir de ciertos movimientos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar estos canales o estas líneas ya marcadas más el agua? Tenemos una liberación de energía que lo que hace es, si en alguna zona nosotros tenemos una carga de peso o una carga o una molestia energética por alguna mala postura, lo que vamos a hacer es, entre el agua, el paciente y la técnica, liberar esa zona. Entonces, de pronto habrá quien te diga, oye, me dolía muchísimo la pierna, ya no me molesta, y tal vez tú ni siquiera la tocaste. Lo que sucedió fue que generaste un movimiento en el que el agua pudo poner la pierna en su lugar y la energía empezó a fluir, es la palabra, ¿no? Watsu, de hecho, tiene en uno de sus niveles el nombre del free flow. Free flow quiere decir que tú vas a manipular el cuerpo y el cuerpo va a hacer los movimientos que le son necesarios para tener una estructura más orgánica respecto a su propio cuerpo. ¿Y cómo están estructuradas cada una de las terapias? ¿Cómo se disponen los pacientes para llegar a ellas? ¿A qué temperatura está el agua? ¿Necesitan ropa especial? Se me ocurren muchísimas preguntas, puesto que esto es algo bastante novedoso. No necesitan más que un traje de baño para llegar al agua. ¿Cómo se estructura? La persona cuando llega al agua, si es la primera vez que viene a tomar una terapia como esta, vamos a preguntarle si tiene alguna zona del cuerpo en la que vamos a poner especial atención, alguna zona donde no podemos tocar. A partir de ahí caminamos un poquito, platicamos respecto a justo cómo se siente, tratamos de relajar un poco del pasado inmediato. La sesión de Watsu consta de 3 tiempos. Estos 3 tiempos es, primero, traer al paciente a una relajación a partir del pasado inmediato. Esto es, acaba de llegar, los últimos 10 minutos, lo último que acaba de hacer en el día. La segunda etapa, vamos a unos movimientos de estiramiento, unos estiramientos más profundos para lograr una meditación todavía mayor. Y en una tercera etapa, esta es la etapa más personal del paciente o de la persona que lo está tomando, puesto que ya logró una meditación y cada uno va a llegar a la parte más personal de lo que el agua le está transmitiendo, ya sea relajación, ya sea alguna memoria, algún recuerdo. Lo que sí debemos tener cuidado es en lo que no podemos utilizar para venir al agua, que son algunas medidas precautorias, ejemplo, heridas abiertas, lesiones, incontinencia urinaria, algunas etapas de crisis en alguna persona que tiene ataques epilépticos. Todas estas condiciones que son como para una persona que va a tomar un masaje de manera regular, no necesariamente en el agua. Existen algunas otras que son precautorias, que no necesariamente no lo pueden tomar, pero vamos a poner especial atención en ellas. Las que sí vamos a tener como medidas o como técnicas indicadas para el Watsu puede ser, por ejemplo, la parálisis cerebral, el cáncer en algunas etapas donde no estamos en crisis, es decir, donde no hay dolor, donde no podemos provocar que algo se vuelva más grave o se vuelva más doloroso. En los accidentes cerebrales vasculares, especialmente hay una mejoría que el paciente logra tener desde la segunda o tercera sesión. Es muy interesante cómo hay pacientes que después de 2 años de terapia física con mejoría, vienen al agua y tienen una sensación de avance mucho más rápida. Entonces existen sí algunas patologías o algunas condiciones físicas que son mejor indicada la técnica del Watsu o las terapias acuáticas que para otras, ¿no? Y la temperatura del agua, que sin lugar a dudas influye muchísimo en que los pacientes puedan encontrar este punto de conexión con ellos mismos. Claro, la temperatura del agua puede ser de 34 grados a 36, sin embargo aquí nos vamos a adaptar al lugar donde estamos realizando la terapia. Si las condiciones ambientales además nos ayudan en este momento, por ejemplo, hace calor, el agua puede estar en una temperatura de 31-32, es óptima. La ideal puede ser de 36 a 38 grados. En realidad, si es, por ejemplo, un agua termal, el agua puede llegar hasta 40 grados y sigue siendo una temperatura óptima. Rebeca toma las terapias de Watsu y Aquadynamic. Rebeca, ¿desde hace cuánto tiempo tomas estas terapias y por qué te interesó acercarte a ellas?
Yo las tomo desde hace 2 años y medio y me interesó porque, bueno, necesitaba yo hacer ejercicio, pero un ejercicio especializado, un ejercicio guiado para el problema que yo tengo, que es parálisis cerebral. Y bueno, conocí a Yanni y me propuso hacer una terapia diferente, que era Aquadynamic y Watsu, y la verdad me ha sentado muy bien. Ha quitado algunos dolores, descontracturado, ha ayudado a hacer algunos estiramientos y me va muy bien. Si pudiéramos hacer la comparación de Rebeca antes de tomar las terapias y Rebeca el día de hoy, ¿cuál sería el resultado? Totalmente diferente, me siento mucho más segura, con más equilibrio, tengo muchos más movimientos. En tu casa yo no uso la silla de ruedas, yo camino y bueno, obviamente para hacer algunos movimientos ha sido mucho más fácil. ¿Y cuáles son los beneficios que has visto con cada una de las terapias, puesto que son muy distintas entre sí, pero ambas tienen grandes beneficios? Como tú dices, son muy distintas. Una es una relajación total. Yo he llegado a dormirme haciendo Watsu porque es totalmente relajación. Obviamente en el Aquadynamic tienes que estar abusada porque es sumergirte de cabeza y bueno, no puedes estar dormida, pero eso te ayuda mucho al equilibrio porque pierdes la estabilidad estando adentro del agua, no sabes de dónde estás y te ayuda mucho a tener equilibrio fuera del agua. ¿Qué es lo que más disfrutas al momento de tomar las terapias? El agua. Realmente estar dentro del agua, a mí me fascina estar dentro del agua. Haciendo cualquier tipo de terapia, cualquier tipo de nado, cualquier tipo de movimiento, para mí estar en el agua es fantástico. Hablamos de que los terapeutas, las personas que imparten este tipo de terapias, tienen que tener una preparación muy bien sustentada. ¿De qué preparación estamos hablando? Como una recomendación, es importante que si alguien se va a dedicar a alguna actividad acuática, pues para empezar sepa nadar, ¿no? Es importante, por ejemplo, si alguien nunca tuvo una actividad acuática, le da pena un poco su cuerpo, no sabe cómo manipularse en el agua él mismo, pues no le va a poder generar seguridad a un paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Que sean personas que empiecen aprendiendo a nadar. Los terapeutas debemos tener una preparación básica acuática, conocer de la seguridad de la alberca, de los espacios, conocer de las características que el agua me esté promoviendo y certificarnos, estar todo el tiempo preparándonos, encontrando cursos, hacer actividades acuáticas que estén alimentando nuestra creatividad. Eso es muy, muy importante. Claro, y todos nos veríamos beneficiados con esta maravillosa técnica y todo lo que nos proporciona no solo física, sino también espiritual y mentalmente. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Gracias. Dante está aprendiendo cómo impartir este tipo de terapias. ¿Qué implica para ti el aprendizaje de este método, Dante? Pues implica mucho, ya que es una conexión completa con el paciente y realmente es un contacto físico con el paciente y más aparte los beneficios que puede brindar el agua. ¿Y de qué manera tu formación como fisioterapeuta te ayuda para poder desarrollarte mejor en las terapias acuáticas? Es de mucha importancia que un practicante de terapia acuática tenga como una base muy sólida de fisioterapia, porque vamos a comprender la biomecánica de cada movimiento y todo lo que conlleva el tener alguna movilización o el llevar a cabo una sesión con ellos. ¿Qué es lo que más te gusta de ser fisioterapeuta y ahora dedicarte a las terapias acuáticas, Dante? El poder integrar a las personas a su vida cotidiana mediante el agua, que es un agente muy, 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 muy bueno, el cual como principio físico brinda muchísimas cosas para desenvolverse fuera del agua. El agua tiene un gran potencial terapéutico y si a eso agregamos el compromiso, la experiencia y la pasión de los terapeutas y la conexión que se puede lograr con el paciente, los resultados son maravillosos. Por hoy nos despedimos, pero estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. Dejen sus comentarios en nuestro Facebook y en Twitter. Y si quieren volver a ver este capítulo, los invito a visitar nuestro podcast en iTunes y también nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y nos vemos la próxima para seguir descubriendo juntos de todo.